está comiendo, Melissa? Yo con esta hambre que ni siquiera he almorzado. Un chocolate, profe, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Sí, salí apenas de la reunión y me vine, apenas llegué. Bueno, ahora después de las clases me como algo. Bien. Un chocolate. Ah, un chocolito. Ujú. Bueno, va a ser mejor así bueno, es que está entrando gente. Démosle un minuto. Bueno, Daniela, ¿se ve y se oye bien? Buenas tardes, profe. Sí, todo Sí. perfecto. Bueno, pura vida, gracias. Ok, vamos a empezar con el repaso para poder seguir el hilo de lo que llevamos, ¿ok? Entonces, vean, la última clase, las últimas clases vimos elementos básicos y fasores. Entonces, empezamos a hablar de la función sinoidal en general, ¿verdad? Y vimos su derivada. La derivada tiene dos términos, ¿verdad? Un término temporal, o sea, que depende del tiempo y que varía entre -1 y 1. Y entonces quiere decir que la derivada, bueno, y un término que determina la amplitud de la derivada, ¿verdad? Y entonces, la derivada también es una cosinoidal, ¿verdad? O senoidal, es lo mismo, ¿verdad? Porque acuérdense que el coseno es igual al seno, menos 90 grados o más 90 grados, no me acuerdo. A ver, el coseno es seno más 90, sí. Ok. Entonces, esta parte determina la amplitud de la derivada y por lo tanto su pendiente. O sea que a mayor frecuencia, mayor es la pendiente, ¿verdad? Entonces, una electricidad de muy alta frecuencia va a tener una derivada bastante pronunciada. ¿Ok? Bueno, entonces vimos que en general podemos tener el voltaje de esta forma y la derivada del voltaje en esta forma, ¿verdad? Vimos que hay elementos pasivos y elementos activos, ¿verdad? Los elementos pasivos son aquellos elementos que reciben un voltaje y tienen una respuesta, ¿ok? Y los elementos activos son aquellos elementos que producen voltaje o producen corriente, ¿ok? ¿Qué son esos? Los generadores de voltaje, generadores de corriente, baterías, etcétera, ¿verdad? Todo lo que produzca una señal de voltaje. Esos son los elementos activos. Y los activos en los circuitos eléctricos son los elementos que presentan una respuesta a esa excitación, a ese voltaje. ¿Ok? Entonces, en este caso vamos a tener resistencias, capacitores y bobinas. Esos son los tres elementos que en electricidad son básicos para hacer redes y para hacer circuitos. ¿Ok? En electrónica hay más elementos, pero en este curso no se ve electrónica. En electrónica hay diodos, hay transistores,
hay una gran gama de tiristores, ¿verdad? Hay una gran gama de elementos, pero eso se ven en electrónica. Aquí no los vamos a ver, ¿verdad? Aquí estamos viendo electricidad, porque lo que nos interesa es la parte aplicada de la electricidad a la industria, que es donde nosotros nos vamos a desenvolver. Cualquiera de ustedes que quiera llevar un curso por aparte de electrónica, yo les recomiendo que lo lleven. Es muy interesante. La electrónica es todo un mundo. Es bien bonita. Y con Ángela creo que ustedes en otro curso que no me acuerdo si es robótica o producción industrial o no sé qué, ahí ven Arduinos y ven cosas básicas de electrónica y cómo pueden programar los Arduinos para manejar una máquina o para hacer un proyecto, automatizarlo, etcétera, ¿ok? En ese curso ven cuestiones básicas de electrónica, ¿verdad? Pero Ángela a veces me ha dicho, mira, Costa, ¿qué es lo que pasa? Que los muchachos llegan al curso y ni siquiera saben lo que es una resistencia. Vean todo lo que hemos trabajado con resistencias, ¿verdad? Todas estas fechas y con circuitos de corriente directa y circuitos de corriente alterna. No me lleguen ustedes ahí a donde Ángela y Ángela les pregunta, ¿qué es una resistencia? Y no saben ustedes decir qué es una resistencia, ¿verdad? Porque si Ángela me vuelve a decir eso, entonces yo me voy a volver al registro y voy a cambiar las notas. Bueno, ok, entonces, empezamos con ver la respuesta del elemento resistivo a un voltaje senoidal. Acuérdense que entonces la corriente directa es una corriente que no cambia en sentido, siempre va en un solo sentido. En cambio, la corriente alterna, como la palabra lo dice, alterna. ¿Ok? Va para allá y va para acá, va para allá y va para acá. ¿Ok? Solo que va muy rápido. Entonces, cuando ustedes ven esta luz, ¿verdad? Esta luz ustedes no la ven haciendo así, ¿verdad? Brillando, ¿verdad? No, la ven de un solo color y la ven en una sola intensidad. ¿Por qué? Porque la frecuencia de la corriente son 60 hercios, ¿ok? 60 hercios en hercios o 2pi por F, 377 radianes por segundo sería la frecuencia circular del elemento equivalente dando vueltas en el plano fasorial, ¿verdad? O en el plano polar, ¿verdad? Entonces es una frecuencia muy alta. Entonces nosotros no vemos la luz haciendo así, ¿verdad? Si tuviéramos un variador de frecuencia, entonces sí, haríamos un experimento bonito y entonces le bajaríamos la frecuencia a la corriente y se la bajaríamos y entonces sí veríamos cómo la luz se prende cuando va para allá la corriente y cuando va para acá, cuando va para allá y cuando va para acá y cuando va para allá y cuando va para acá. ¿Ok? Entonces, grábense que la corriente alterna tiene una frecuencia alta para los ojos. Nosotros no la logramos diferenciar, no logramos ver los ciclos. ¿Ok? Bueno, entonces, dado un voltaje senoidal, Vm seno de omega t, entonces se ha comprobado en el laboratorio que los resistores no varían la ley de Ohm. Entonces, resulta que para los resistores la ley de Ohm se cumple. Entonces, I es igual a Vm seno de omega t entre R. Entonces, listo. Resulta que para los resistores, entonces vamos a tener que la corriente la podemos calcular por la ley de Ohm, entonces es Vm entre R por el seno de omega t. Y esto lo llamamos Vm entre R, la I máxima que se va a presentar en el resistor, ¿verdad? Entonces la definimos Vm entre R. Y este es el resistor y aquí viene la corriente senoidal, ¿ok? Bueno. Si lo que tenemos es la corriente senoidal, entonces aplicamos la ley de Ohm también y entonces ponemos Im por R por seno de omega t, ¿verdad? Siendo Im seno de omega t la corriente. Entonces definimos Vm como Im entre R, que es exactamente la misma definición, ¿verdad? Pasando R a multiplicar aquí, R y M es igual a Vm, ¿verdad? Entonces, resulta que en un resistor, vean la respuesta
que se ha medido en los laboratorios es que la corriente va en fase con el voltaje, o sea, no se corren. Entonces, aquí viene la corriente y aquí viene el voltaje y los dos están en fase. ¿Ok? Ahí vimos el gráfico. Para un inductor, por la ley de Faraday, que es la ley que gobierna los inductores, entonces sabemos que el voltaje es proporcional a la primera derivada de la corriente en el inductor con respecto al tiempo. Entonces, si tenemos una corriente senoidal, entonces el voltaje va a ser L por la derivada de la senoidal, de la corriente senoidal. Entonces vamos a tener que es L omega y M. Entonces definimos IM como definimos VM, ¿verdad? Como L omega por la I máxima. ¿Ok? Entonces, vemos aquí que la derivada del seno es el coseno, ¿verdad? Pero el coseno lo podemos expresar como el seno de omega t más 90. Entonces quiere decir que el voltaje adelanta a la corriente en la bobina. ¿Ok? O sea, la bobina primero sensa el voltaje y después se energiza con corriente, ¿ok? ¿Cuánto es eso? Bueno, pues unos milésimos de segundo, ¿verdad? Pero en ángulos son 90 grados, ¿ok? Entonces, decimos que el voltaje adelanta la corriente por 90, ¿verdad? Entonces, en el tiempo que empezamos a medir, ya hay voltaje, pero no hay corriente. 90 grados más tarde, ya hay corriente, ¿ok? Y es la corriente máxima en pi medios. ¿Ok? Y el voltaje va pasando por cero. Luego el voltaje se hace máximo negativo, o sea, para el otro sentido, y la corriente se hace cero. Y luego, en 3 pi medios, entonces el voltaje vuelve a ser cero y la corriente vuelve a ser máxima, pero en el otro sentido, negativa. ¿Ok? Bueno, definimos, en física vimos que siempre un efecto es una causa entre una oposición, o sea, que podemos definir la oposición como la causa, ¿verdad? Entre el efecto. ¿Ok? Entonces, la oposición para un inductor, vamos a tener la causa, que es el voltaje, siempre el voltaje es una causa, entre lo que causa. ¿Qué causa? La corriente. ¿Ok? Entonces, sustituimos V máximo, que es omega L y M entre I M. Entonces, la oposición es omega L. Y definimos la oposición a la corriente como reactancia inductiva en un inductor. En un resistor se llama resistencia a la corriente. En un inductor se llama reactancia, ¿verdad? Es reacción, la reactancia inductiva, ¿ok? Y la definimos como XL, que la definimos por la ley de Ohm también como V máximo entre I máximo. Y este es igual a omega L, ¿ok? Vean que todo lo fuimos derivando tranquilamente con buena letra. Luego el otro dispositivo pasivo que hay es el capacitor. Para el capacitor, la ecuación fundamental es que la corriente en el capacitor es proporcional, pero ahora no a la corriente, a la derivada de la corriente, sino a la derivada del voltaje. ¿Ok? Entonces, para un voltaje senoidal, vamos a tener que la corriente en el capacitor va a ser omega C V máximo por el coseno de omega T, ¿verdad? Esto lo definimos como I máxima, entonces vamos a tener I máxima coseno de omega T, pero el coseno de omega T es el seno de omega T más 90, ¿verdad? Entonces, IM lo definimos como omega C VM, y entonces en un capacitor con una corriente senoidal, vamos a tener igual, la oposición es igual a la causa entre el efecto, ¿verdad? Es el voltaje entre la corriente. Entonces es voltaje máximo entre I máxima, que ya la habíamos sacado, aquí estaba, ¿verdad? Entonces, hacemos la división y queda que la oposición es 1 entre omega C. Entonces, en este caso definimos la reactancia capacitiva, o sea, la resistencia que pone el capacitor como 1 entre omega C. ¿Ok? Que es igual a Vm entre
y M, o sea, el voltaje máximo entre I máxima, ¿verdad? Bueno, y después vimos la comparación de las respuestas de los elementos en corriente directa y en corriente alterna. Eso se los dejo a ustedes, eso es fácil, ¿verdad? Y vimos unos problemas, resolvimos unos problemas, ¿verdad? Encuentre la expresión senoidal para la corriente en cada caso, cuando la resistencia es de 10 ohmios, ¿verdad? Entonces, para el caso A, calculamos la I máxima, que ya vimos de dónde viene, ¿verdad? Del desarrollo teórico, es V máximo entre R, entonces son 10 amperios. Ya sabemos que en un resistor el voltaje está en fase con la corriente. Vean que sencillo se hace todo, ¿verdad? Entonces, el gráfico es que aquí tenemos el voltaje, aquí tenemos la corriente, ¿verdad? Y para el caso B, entonces, vamos a tener que el voltaje es 25 seno de 377 más 60, ¿ok? Entonces, la corriente máxima es voltaje máximo entre R, 2,5 amperios, y entonces la corriente es 2,5 por el seno de 377 más 60. ¿Por qué el mismo ángulo? Porque en un resistor la corriente está en fase con el voltaje. Entonces la expresión, el argumento de la función temporal no cambia. ¿Ok? Bueno, el problema 2, dijimos, encuentra la expresión para el voltaje de un resistor de 5 ohmios cuando se le aplica una corriente de I igual 40, ¿verdad? Esta corriente, entonces igual, buscamos el voltaje y la expresión del voltaje. Listo. Perdón, el voltaje máximo lo calculamos y escribimos la respuesta del voltaje en el resistor en fase con la corriente. ¿Ok? Después nos metimos a potencia promedio y factor de potencia. Bueno, un momentico, para ver, aquí fuimos en el 6.2, ok. Es para ponerme en fase yo con mis apuntes. Ajá, ok, aquí vamos. Después vimos la potencia promedio y el factor de potencia, muy importante, ¿verdad? Hicimos todo el desarrollo teórico y pusimos el gráfico, entonces la potencia va a oscilar alrededor de un valor promedio y este valor promedio es V máximo y máxima entre 2 por el coseno de la diferencia de fases en el voltaje y en la corriente, ¿verdad? Entonces, definimos el factor de potencia como FP, que es el coseno de phi, y es la potencia entre el voltaje efectivo y la corriente efectiva. Y definimos fasores, ¿verdad? El fasor es simplemente una manera de expresar un número complejo. Ya ustedes vieron números complejos, ¿verdad? Sí, profe. ¿En qué curso, Jefferson? Cálculo 2. Ok. Bueno, entonces ya saben ustedes que los números complejos se pueden expresar en un plano complejo o un plano polar. Ahora vamos a trabajar en ese plano polar, pero yo doy por sentado que ustedes ya saben toda el álgebra de números complejos. ¿Ok? Solo voy a manipularlos y solo voy a tratarlos y voy a resolver problemas asumiendo que ya ustedes vieron toda la teoría de los números complejos. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a seguir hoy con más problemas resueltos. Entonces vamos a poner una nueva sección, 27. Ok, y entonces vamos a tener clase número 1 del 27 de mayo de 2021. Ok, entonces dice problema. Vamos a seguir con la numeración de mis apuntes para no perdernos. Por si alguien tiene alguna pregunta, entonces yo puedo recurrir a mis apuntes y entonces, y entonces no hay pérdida. Encuentre la expresión para el voltaje de una bobina. Por cierto, ayer me vacunaron contra el COVID, la Pfizer, y no tuve ningún efecto. Así es No que tenía nada, profe. no me dio absolutamente nada. Ah, qué bueno. Sí.
bueno, un dolorcillo ahí en el brazo, ¿verdad? Pero igual que todas las vacunas, que Y no le ha dado dolor de cabeza ni nada así. no me dio dolor de cabeza, escalofríos, temperatura, nada, absolutamente nada. Ah, qué bueno. Sí, gracias. Encuentra la expresión para el voltaje de una bobina de 0.1 henrios cuando se le aplican las distintas corrientes que siguen. Trace las curvas V e I del voltaje y de la corriente, ¿verdad? Entonces, la primera corriente, la primera es en la parte A es igual a 10 seno de 377 T, ¿verdad? Y la B es igual 7 seno. Voy a hacer el lápiz más delgadito para ver si escribo mejor. Igual 7 seno de 377 T menos 70 grados. Bueno, no hay mucha diferencia, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Ok. Entonces, para las bobinas ya sabemos que el voltaje está adelantado con respecto a la corriente, ¿verdad? Entonces me están dando la corriente. Entonces, sé que el voltaje, entonces, el voltaje, ¿verdad? Para una bobina el voltaje va a ser el voltaje máximo, ¿verdad? Por el seno de 377 T, ¿verdad? Ojo, la misma senoidal, pero adelantada, ¿verdad? Entonces, más 90 grados. ¿Ok? Ese es el voltaje para la bobina. Pero entonces tenemos que determinar VM. Entonces, VM es igual, ya lo vimos en la parte teórica, a X a la reactancia inductiva por la corriente máxima, ¿verdad? Pero la reactancia inductiva es igual a omega L, ¿verdad? Y esto es 377 por 0.1, que son los henrios. L, eso, los henrios, ¿verdad? Entonces esto es 37.7 ohms. Entonces ya calculamos la reactancia inductiva, ¿verdad? Ahora calculamos el voltaje máximo. Entonces implica que el voltaje máximo es igual a 37.7 por la corriente máxima. ¿Cuál es la corriente máxima? 10, está allá arriba, ¿verdad? Y entonces esto queda 377 voltios. Entonces, ahora volvemos a la bobina y entonces el voltaje en la bobina es 377 por el seno de 377 por T más 90 grados. Ok, ahí está la solución. Esa es la respuesta. Dice, trace los gráficos. Bueno, como a mí me quedan tan mal los gráficos, voy a cogerlos de mis apuntes. Y la verdad es que ustedes después al final pueden bajarlos de los apuntes de mediación, ¿ok? Porque yo siempre se los subo todo esto, ¿verdad? Entonces aquí está. Vamos a ver.
¿Quién es el que está adelantado? El voltaje, ¿verdad? En la bobina siempre el adelantado es el voltaje, ¿verdad? Entonces aquí tenemos los 90 grados de adelantamiento de el voltaje, ¿verdad? Entonces dice V adelanta ahí por 90 grados. Entonces en 0 tenemos un valor del voltaje y la corriente es 0, ¿verdad? En 90 tenemos el voltaje 0 y la corriente máxima, ¿verdad? Y así en 3 pi medios igual, ¿verdad? Bueno, aquí en pi, no, perdón, en pi medios no. No, estoy equivocado yo. Estoy equivocado y estoy equivocado. Sí, la corriente sí es máxima en pi medios. Sí, la corriente es máxima en pi medios y en pi medios el voltaje es 0. Sí, eso está bien, eso está correcto. ¿Ok? Luego, en pi, es que el gráfico está como corrido, ¿verdad? Sí. Sí, como que no hicieron bien el gráfico, ¿verdad? Porque y tiene que ser, y tiene que ser, sí, 0 en pi y está como corridillo, ¿verdad? Está como aquí. Entonces se ve como corrido, ¿verdad? O bueno, sí, es que sí, claro. Bueno, se ve corrido, pero ustedes tienen que aprender a interpretarlo. Tal vez es mejor que uno haga los gráficos, sí, porque a veces los gráficos pueden estar malos. Bueno, la parte B. ¿Verdad? La parte B dice que I es igual a 7, que es la I máxima, seno de 377 menos 70 grados. Bueno, y hacemos el mismo procedimiento, ¿verdad? Entonces, de aquí, esto implica que XL, la reactancia inductiva, es igual a omega L. Entonces, esto es igual a 377 por 0.1. Entonces, esto da igual 37.7, ¿verdad? Y esto implica que el voltaje máximo, entonces, es la reactancia inductiva por la I máxima, ¿verdad? Entonces, esto implica que el voltaje máximo va a ser igual a 37 por 7. 37.7 por la I máxima, que es 7. Entonces, eso me dio 263.9 voltios. Entonces podemos escribir ya el voltaje de la bobina como el voltaje máximo por el seno de omega t, ¿verdad? Menos 70, pero más 90 porque adelanta, ¿verdad? Entonces, el voltaje es igual a voltaje máximo, que es 263.9 por el seno de omega, que es 377, t más 20 grados.
Entonces, aquí ven ustedes los gráficos aquí, ¿verdad? A veces se complican un poquillo, ¿verdad? Pero a ver, si ustedes tienen Excel, los pueden hacer en Excel, ¿verdad? Entonces programan hacen una tablita con el tiempo, ¿verdad? Y en la otra, en la segunda columna ponen la función y después le dice grafique estos dos, o sea, la columna derecha contra la columna izquierda. ¿Ok? Bueno, entonces vean que aquí el voltaje está adelantado con el T0 en 20 grados. Entonces aquí el voltaje arranca aquí. ¿Ok? El voltaje arranca aquí. En T0 tiene este valor, ¿verdad? Y el máximo lo llega a tener aquí en el voltaje cuando el argumento es pi medios. Pi medios menos 20, perdón. Sí, exacto. O sea, digamos, esta diferencia aquí entre pi medios, ¿verdad? Y el máximo del voltaje son 20 grados. ¿Ok? Y bueno, la corriente está desfasada en 70 grados, ¿verdad? Está trazada en 70 grados. Entonces empieza el cronómetro a contar y la corriente 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 y arranca cuando omega t es 70 grados. Aquí me faltó, ojo el error aquí, ¿verdad? Aquí falta una t. ¿Verdad? Entonces, cuando omega t es 70 grados, entonces 70 menos 70, entonces el seno de 0 es 0 y entonces arranca la corriente, ¿verdad? Y ahí pueden ir analizando ustedes, ¿verdad? Aquí el máximo es cuando el argumento se hace pi medios. ¿Ok? Entonces es ¿verdad? Pi medios más 70, ¿verdad? Este mismo. O sea, aquí, este ángulo donde está el máximo, este ángulo son 70 grados, ¿verdad? Y vean que sí concuerda, porque 20 más 70 son 90, y es donde el seno es 1, ¿verdad? Entonces tenemos el máximo, ¿ok? Bueno. Ok, ¿alguna pregunta? Problema 6.3. ¿No hay preguntas? No, pero Ok, problema 6.4. Dice, ¿cuál es la expresión de la corriente en una bobina de 0.5 henrios cuando se le aplica un voltaje, henrios, cuando se le aplica un voltaje de 100 seno de 20t.
Bueno, igual tenemos que calcular XL, ¿verdad? La reactancia inductiva. Entonces, XL en este caso es omega L. La omega en este caso es 20. 20 por 0.5, que es la inductancia de la bobina, ¿verdad? Entonces esto da 10 ohms. Entonces puedo calcular I máxima como el voltaje máximo entre la reactancia inductiva. Entonces, la I máxima es igual a 100, ¿verdad? Que es el voltaje máximo, aquí está. 100 entre 10. Y entonces la corriente máxima son 10 amperios. Entonces, escribimos decimos en un elemento inductivo, la corriente está atrasada en 90 grados. Con respecto al voltaje. Entonces, ¿verdad? Decir que el voltaje está adelantado a la corriente es equivalente a decir que la corriente está atrasada con el voltaje. ¿Ok? Entonces podemos escribir la ecuación de la corriente. Entonces, I es igual entonces al I máximo, que es 10 por el seno de omega t, que es 20t, menos 90 grados. ¿Por qué aplicamos menos ahora? Porque lo que nos están dando es el voltaje. El voltaje es lo que se está dando. Entonces, el voltaje va adelantado con respecto a la corriente en una bobina. Entonces, en la corriente le restamos 90, ¿verdad? Porque la corriente va... Decir que el voltaje va adelantado a la corriente es decir que la corriente va atrasada al voltaje. ¿Ok? Problema 6.5. Encuentre la expresión para el voltaje en un capacitor de 100 microfaradios cuando se le aplica una corriente de I igual 40 seno de 500 T más 60 más 60 grados. ¿Ok? Bueno, en todos estos problemas hay que calcular la reactancia, ya sea inductiva o capacitiva, ¿verdad? Entonces, calculamos la reactancia en este caso capacitiva, ¿verdad? Porque es un capacitor. Un capacitor de 100 microfaradios, ¿verdad? Entonces, esto implica entonces que la reactancia capacitiva es igual a 1, lo vimos en la parte teórica, entre omega C. Entonces esto es igual a 1 entre omega, que es 500, por la capacitancia, que es 100. Ojo las unidades, ¿verdad? Estamos en sistema internacional, entonces tenemos que poner 100 por 10 a la menos 6
faradios, ¿verdad? Porque la unidad internacional es el faradio, no el microfaradio. ¿Ok? Entonces tenemos que convertir eso, ¿verdad? Entonces ya hacemos esa operación, ustedes la revisan y a mí me dio 20 ohms. Y con eso me están dando la corriente y entonces me están pidiendo la expresión para el voltaje. Entonces esto implica que tenemos que calcular el voltaje máximo. El voltaje máximo entonces es la corriente máxima por la reactancia capacitiva. Entonces esto de la corriente máxima es 40 por 20, que es la reactancia capacitiva. Entonces esto me dio 800 voltios. Y decimos, en un capacitor, la corriente adelanta al voltaje en 90 grados. Entonces, la expresión del voltaje, en este caso, es, ¿cómo es? Es voltaje igual a el voltaje máximo, ¿verdad? Ya sabemos que es V máximo, o sea, 800. Por el seno de 500T, ¿verdad? Es la misma frecuencia circular, 500T. Más 60, pero la corriente adelanta el voltaje en 90 grados, que es lo mismo que decir que el voltaje va atrás en 90 grados, menos 90 grados. ¿Verdad? Entonces esto es igual a 800 seno de 500T menos 30. Bueno, vamos a hacer este otro problema. ¿Alguna pregunta? Este problema es bonito. Para los siguientes pares de corrientes y voltajes, encuentre qué tipo de elemento pasivo es el que está involucrado. Si un resistor, un capacitor o un inductor. Calcule el valor respectivo de R, C y L. Ok, entonces dice, para el caso A, tenemos un voltaje que es 100 seno de omega t más 40. Y la corriente es 20 seno de omega t más 40. Para la parte B me dicen que tenemos un voltaje igual a 1000 seno de omega, no, perdón.
seno de 377 T más 10 y la corriente es igual a 5 seno de 377 T menos 80. En la parte C dice que tenemos V igual a 500 seno de 157 T más 30 grados. Y la corriente igual a 1 seno de 157 T más 120. Y la parte D dice que tenemos un voltaje igual a 50 coseno de omega T más 20 y una corriente igual a 5 seno de omega T más 110. Ok, entonces vamos a ver, yo le voy a hacer la parte A y ustedes van a hacer la B, C y D. Ok, entonces, por cierto, se ve mejor con este tipo de punta. Sí, profe. Sí, mejor. ¿verdad? Bueno. Ok, entonces, ¿qué vemos en la primera? En la primera vemos que entonces voy a cambiarlas todas. En la primera vemos que el voltaje está en fase con la corriente. Eso es lo que hay que analizar, que esta fase está en fase con este señor. El argumento es el mismo, la velocidad, la frecuencia circular es la misma, ¿verdad? El voltaje, por supuesto, que es voltaje 100 voltios aquí, y aquí son 20 amperios. ¿Ok? Entonces, en la A, decimos, dado que la corriente está en fase con el voltaje, tenemos una resistencia. ¿Verdad? Entonces lo que tenemos es un voltaje y una corriente en una resistencia. Esto es lo que tenemos. ¿Verdad? Y lo que podemos encontrar es el valor de R. Y entonces R es igual al voltaje máximo entre la corriente máxima. Y entonces esto es 100 entre 20. Y esto queda 5 ohmios. ¿Alguna pregunta? Vamos a ver, voy a hacerles verbalmente el B, ¿verdad? El B es 1000 seno de 377 T más 10. Y la corriente va trazada 5 seno de 377 T menos 80, pero más 10, ¿verdad? Entonces, quiere decir que el total de adelantamiento del voltaje con respecto a la corriente son 90 grados. Entonces tenemos un inductor. Entonces calculamos la reactancia inductiva
¿verdad? Podemos, con XL igual a omega L, calcular L, ¿verdad? Después de calcular la reactancia inductiva como V máxima entre I máxima. Y entonces tenemos punto, bueno, les tiene que dar, voy a ponerle la respuesta. B. B. ¿Verdad? Tenemos un inductor. Es un inductor lo que tenemos. Entonces aquí tenemos L y la respuesta ahí después de los cálculos es que L es igual a, ¿cuánto me dio? 0.53 henrios. Ok, entonces voy a hacer el recreo, la pausa. Voy a grabar y les aviso por el WhatsApp cuando comencemos la segunda clase. Hoy vamos a tener solo 2 clases porque me pusieron una reunión en la universidad a las 3:30. Entonces tengo que parar a las 3:20 y matricularme en ese Zoom de la reunión de la U. Entonces hoy solo vamos a tener 2 clases. Pero mañana sí tenemos las 3 clases, ¿ok? A partir de las 10 y entonces ya nos ponemos al día y ya el laboratorio y el examen lo podemos hacer la semana entrante. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ahora cuando vuelva de clases, resolvemos el B, a ver cómo lo resolvieron y resolvemos el C y el D. Sí, una pregunta. Sí, claro. Christopher, dígame. En el D que no dan la frecuencia, igual se puede calcular la capacitancia. Sí, En claro. el caso de... Bueno, ok, es que tiene que ver primero, si es un resistor, un inductor o un capacitor. Una vez que ve eso, entonces ya puede calcular la resistencia, la inductancia o la capacitancia. ok, profe. Bueno, pura vida. Entonces, nos vemos en un rato.